Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Digo Economía. Hoy os traigo el ejercicio número 3 de la Comunidad de Madrid del año 2018, de las oposiciones, vamos, de economía. Y aquí nos piden que analicemos la rentabilidad financiera y económica, sobre todo eso, aunque nos piden en el apartado A que calculemos el volumen de venta, una cosa muy sencillita, pero en realidad, digamos, el compendio o por lo menos el gran porcentaje del análisis que hacemos de un balance de situación que nos dan y una cuenta de pérdidas y ganancias es sobre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Lo haremos también a través de la fórmula DuPont o la fórmula que propone Frank Donaldson Brown en el año 1912, y también haremos, o por lo menos nos pondrán en un hipotético caso en el que tenemos que decidir o contestar a qué pasaría si esta empresa necesita financiación para una nueva maquinaria y con respecto a los costes, digamos, de financiación, coste medio de financiación ajena y la rentabilidad financiera y económica, qué decisión debería tomar la empresa. En fin, que no quiero daros más la tabarra. Nos vemos ahora mismo. Vamos a darle caña desde ya. Venga. Bueno, bien. Vamos a darle caña a este ejercicio entonces. Y esto era lo que nos decían en el año 2018 al respecto del ejercicio 3. Nos daban un balance de situación en la que teníamos el activo y el total pasivo más patrimonio neto del año X7 y X6. El X7 evidentemente es el que vamos a analizar. La empresa se llama Calisto S.A. y que se dedica a la fabricación de herramientas, bla bla bla. También nos daban la cuenta de pérdidas y ganancias del último año, del año X7, y por lo tanto estos datos nos servirá o los utilizaremos evidentemente para calcular ciertas cosas como la rentabilidad financiera o la económica que nos que nos pedirán a continuación. Es importante tener esto en cuenta porque esto es un error que por lo menos yo cometí, lo soy sincero. Cuando vas rápido en un examen, cuando estás pensando en llegar a tiempo, muchas veces te pasas de velocidad y cuando tienes que frenar no frenas bien. ¿Por qué? Porque todos sabemos, o todos los que estamos viendo este vídeo, entiendo que sabemos cómo se calcula de manera sencilla una rentabilidad económica o una rentabilidad financiera, pero nos dicen que para los datos representativos tenemos que utilizar la media aritmética, una media normal, es decir, yo que sé, total activo del año 1 más el año 2 entre 2. Y así, de esta manera, nos salían números más amables, un 5% y un 10%. Ya veremos lo que significa esto. Bien, en el A nos piden el volumen de venta que hace que el beneficio de explotación sea igual a 0, asumiendo que el gasto de amortización también es coste fijo. Nos dicen que el gasto de amortización lo pongamos como coste fijo y los costes de ventas serán los costes variables. Tenemos que tener en cuenta que para hacer esto tenemos que mantener la proporción entre lo que se vende y el coste variable unitario, y todos entendemos esto, es decir, si fabricamos calculadoras y nuestra calculadora, su coste variable unitario es de, yo que sé, me lo invento, de 15 euros, y la vamos a vender a 30, pues tenemos que entender que cuantas más calculadoras vendamos, el coste de venta será mayor, pero el precio o la venta tiene que tener una relación del 50% y eso tiene que mantenerse. Hay que tener en cuenta esto para hallar o para contestar esta pregunta correctamente. Luego en la B nos piden algo básico que es la rentabilidad económica y rentabilidad financiera y que expliquemos su resultado. Luego en el C ya aquí es donde tenemos que, bueno, pues ponerle un poquito más de neuronas al asunto y aplicar la fórmula de DuPont, ¿vale? Que aquí es donde entra la aportación de este ejecutivo, este ingeniero eléctrico, que se llamaba Frank Donaldson Brown, se llamaba. Bien, nos dicen que la rentabilidad financiera de la empresa del sector es del 8%. Sabiendo que la empresa mantiene el mismo grado de apalancamiento y nos dan la fórmula de apalancamiento, que ya veremos lo que significa, y la misma rotación del activo también nos dan esta fórmula, que las empresas del sector explique el motivo que ocasiona la mayor rentabilidad financiera de la empresa Calisto. Ya nos están diciendo que la empresa Calisto tiene una mayor rentabilidad financiera que el sector. Por lo tanto, una pista es
que no tiene que salir por encima del 8%. Si no saliese por debajo del 8%, evidentemente algo estaría mal. Algo estaría mal o en el enunciado o en nuestra resolución, evidentemente. También nos dice que se mantiene de forma transversal el tipo impositivo, es decir, que todas las empresas del sector pagan lo mismo. Fin. Supongo que, claro, aquí hay que asumirlo porque muchas tendrán un tipo de impositivo efectivo diferente y de hecho es así como funciona en la realidad. Dependiendo de la estructura, del tipo de trabajador que se tenga, de las subvenciones que se tengan, el tipo impositivo de cada empresa realmente varía, ¿vale? Pero bueno, aquí nos dicen que ceteris paribus, que nada cambia. Y por último, si la sociedad adquiere una nueva maquinaria, ¿cómo financiaría la adquisición si desea aumentar la rentabilidad de los accionistas? Aquí también vamos a intentar verlo de manera intuitiva, pero hay una fórmula que relaciona la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica, con el factor de apalancamiento y con los impuestos. Y ya veremos cómo relacionamos esto para dar una respuesta lo más completa posible, porque se podría dar una respuesta de manera simple, muy sencilla, pero que estaría, digamos, obviando ciertas cosas importantes que se tendrían que mantener para que nuestra respuesta se ajuste a la realidad. En fin, vamos a darle caña entonces. Bien, ahora vamos con el A, que es una cosa muy sencilla, que es calcular el volumen de ventas que hace que el beneficio de explotación sea igual a cero. Tenemos que asumir que se mantiene una proporción entre el coste variable de esta empresa con las ventas, evidentemente, por aquello que dije ya, coste variable unitario, y ya está, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta o tener claro que el resultado de explotación tiene que ser igual a cero y por lo tanto el resultado de explotación es igual a ingreso de explotación menos gasto de explotación. En este caso, nuestros ingresos de explotación son las ventas y nuestros gastos de explotación son la suma de dos tipos de costes, los costes fijos más los costes variables. En este caso le llaman coste de ventas. Bien, pues los costes fijos lo tenemos claro, que son 10 y 20. 10 por los propios costes fijos que había aquí en esta empresa, o los 20 de la amortización, que ya nos dicen que lo asumamos también como coste fijo. Bien, entonces, tenemos claro que esto tiene que ser igual a cero, todo esto. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es despejar y decir que 0 es igual a las ventas menos 30 menos los costes variables de la empresa. Por lo tanto, tenemos también que tener en cuenta que los costes variables son un porcentaje de las ventas, es decir, mantiene una proporción. Esto, si lo despejamos, nos queda que ese porcentaje es igual a los costes variables entre las ventas. Y en este caso, sabemos que los costes variables han sido de 90 y las ventas de 180, en nuestro caso real, ¿no? En nuestro caso actual, no hipotético. Entonces, bien, pues ya lo tenemos. Tenemos claro que 30, porque aquí hemos despejado este 30 que está en signo negativo, lo pasamos al otro lado como positivo, y mantenemos que ventas menos coste variable es igual a 30. Si tenemos en cuenta lo que ya hemos calculado, que las ventas es, digamos, o más bien, los costes variables es un 0,5 de las ventas, pues lo tenemos claro. 30 menos venta menos 0,5 ventas. Bien, pues para quitar todo este 0,5 multiplicamos todo por 2, todos los elementos, así lo tenemos más fácil. Una vez despejado esto, pues está claro que si 2 menos 1 es 1 y por lo tanto las ventas que debemos tener para que el beneficio de explotación sea igual a 0 es de 60. ¿Vale? De 60. Y lo tenemos claro, ¿por qué? Porque los costes fijos eran 30, los costes variables serán 0,5 por 60, que serán 30, 30 más 30 son 60, y por lo tanto 60 menos 60 es igual a 0, se cumpliría. Bueno, pues nada, este apartado es bastante sencillo, bastante rápido de hacer, porque nos están preguntando por la rentabilidad económica y financiera, una cosa que, bueno, pues incluso está a un nivel de primero, de bachillerato, o incluso de cuarto, si apuramos bastante. Bueno, y sin apurar. El caso es que la rentabilidad económica es, por decirlo de alguna manera sencilla, la rentabilidad que me ofrece, libre de costes de la actividad y solo teniendo en cuenta los costes de la actividad,
la rentabilidad que me ofrece el activo, es decir, la inversión de la empresa, los bienes y derechos que tiene la empresa. Esto es lo que me está diciendo la rentabilidad financiera. ¿Cuánto dinero por cada 100 euros invertido en activos, bienes y derechos de la empresa me está ofreciendo la actividad económica en sí? ¿Vale? Y la rentabilidad financiera lo que nos dice es, vale, y de lo que han aportado los socios, es decir, del patrimonio neto que tienen los socios, de la parte proporcional libre de impuestos e intereses, ¿cuánto les reporta a cada accionista? ¿O cuántos euros por cada 100, ¿no? Eso es lo que vamos a contestar. De hecho, ahí estaría la explicación del significado para este apartado. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular la rentabilidad económica, que conocemos también como el ROI, que es la rentabilidad on investment, es decir, sobre las inversiones. Y las inversiones en este caso, es decir, sacamos de la parte financiera, es decir, del patrimonio de la empresa, de las deudas que tenemos con proveedores o de los préstamos que hemos recibido, es decir, todo ese dinero lo invertimos en un activo y nos da, pues, esa actividad que llevamos a cabo nos da un beneficio, ¿no? Bien, resultado de explotación nos dice el enunciado que son 60 y el activo total medio lo tenemos que calcular, cogemos el de un año y el de otro, lo dividimos entre 2 y nos da 1200. Por lo tanto, ya tenemos claro que rentabilidad económica es 60 entre 1200, que nos da un 0,05, y por lo tanto podríamos decir que la rentabilidad económica de la empresa es de un 5%, o fue de un 5%, ¿vale? Este año, no vamos a decir es porque tendríamos que asumir ceteris paribus, que nada cambia a lo largo del tiempo, para asumir que es de un 5%, pero sí que podríamos decir que ha sido de un 5%. Bien, ¿qué significa esto? Que el activo de la empresa tiene, o ha tenido más bien, la capacidad de generar un 5% de beneficio de explotación. Podríamos asumirlo como una rotación neta, libre de costes, es decir, recordemos, en este caso no sería una rotación de activos, sino más bien preguntarnos cuánto hemos generado sin tener en cuenta impuestos e intereses. ¿Cuánto hemos generado? Quitándole los costes asociados a la actividad. Y nos dice que ha sido de 5 euros por cada 100 unidades monetarias de activo. Lo que intentamos contestar es lo que ya he dicho. ¿Cuánto se genera antes de impuestos e intereses? Si lo dijéramos correctamente, sería de intereses e impuestos, porque los impuestos es lo último que vemos, el último cobro que vemos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, a esto le llamamos, o a la magnitud que encontramos en ese punto de la cuenta de pérdidas y ganancias, le llamamos beneficios antes de impuestos e intereses. Y lo que podríamos decir es que por cada 100 euros dedicados más bien a bienes y derechos en la parte económica de la entidad, se generan, libre de gastos asociados a la actividad, 5 unidades monetarias más. Esta sería la respuesta para la rentabilidad económica. Bien, ¿y entonces qué pasa con la rentabilidad financiera? Pues nada, trabajamos análogamente. Trabajar análogamente es buscar las magnitudes que se relacionan para la rentabilidad financiera y asumir, digamos, la respuesta es de hecho casi la misma. Bien, aquí es RF de rentabilidad financiera, o ROE, que significa Return on Equity, que relaciona la magnitud beneficio neto, que en muchos casos la veréis como beneficio después de impuestos e intereses, contra el patrimonio neto, y en este caso medio, no nos olvidemos de esto. Bien, el beneficio neto que nos da el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias que nos da el enunciado, es de 32 unidades monetarias, o 32.000, y el patrimonio neto es de 340 para un año, más 300 para el otro, y lo dividimos entre 2 y nos da un patrimonio neto medio de 320. Si cogemos esto, lo relacionamos, ambas magnitudes, nos da que la rentabilidad financiera de la empresa es de 32 entre 320, 0,1, es decir, un 10%. Como hemos contestado anteriormente, podríamos decir que el patrimonio neto de la empresa tiene, o ha tenido más bien, recordemos que estamos analizando el presente, ha tenido la capacidad de generar un 10% de beneficio neto. Podríamos asumirlo como el margen libre de costes e impuestos de ambas cosas, de
y no hablo solo de los costes de explotación, sino también de todos los demás, por ejemplo, costes financieros, de 10 unidades monetarias por cada 100 euros de aportación social. Y aportación social, más que capital social, tenemos que tener en cuenta, digamos, toda la aportación social, el dinero incluso del patrimonio neto que no se reparte o que no se ha repartido en forma de reservas o remanentes. Por lo tanto, para ser más correcto, sería 10 o 100 unidades monetarias de patrimonio neto de cada socio genera 10 unidades monetarias más. La pregunta, para seguir la analogía que estaríamos contestando aquí, sería ¿cuánto se genera después de impuestos e intereses? Por eso le llamamos beneficio después de impuestos e intereses, y es, por rematar esto, diríamos por cada 100 unidades monetarias pertenecientes a los socios dedicado a la inversión empresarial, y gracias al apalancamiento, nivel impositivo y rentabilidad económica, y ya veremos por qué, de esta entidad se generan, libre de gastos e impuestos asociados a la actividad, 10 unidades monetarias, 10 euros, 10 pounds, 10 dólares más. Esto es lo que podríamos decir. ¿Y por qué gracias al apalancamiento, al nivel impositivo y la rentabilidad económica? Porque evidentemente cuando pedimos prestado asumimos un coste de ese préstamo, pero ese dinero nos permite invertir, digamos, mayores cantidades de dinero de lo que podríamos invertir solo con nuestro patrimonio neto. El nivel impositivo, si nos cobra, si es menos, si es cero, imaginamos que es cero o que es casi cero, pues evidentemente todo lo que ganemos va para nuestro bolsillo sin tener que pasar esto por Hacienda. O la rentabilidad económica, cuanto más alta sea la rentabilidad económica, cuanto más dinero ya nos esté dando solo la actividad económica sin tener en cuenta gastos financieros, por ejemplo, más dinero llegará a nuestro bolsillo. Es evidente que para llegar a una rentabilidad financiera lo máxima posible o lo mayor posible, tenemos que tener en cuenta estos tres, digamos, estas tres magnitudes. Esto sería, digamos, lo que explicaría nuestra rentabilidad financiera. Ya lo veremos en las respuestas siguientes. Bien, y llegamos al apartado C. Estamos ya por la mitad, digamos, del ejercicio. Lo hacemos rápido, estamos yendo rápido. No en la explicación, sino imaginaos en ese momento haciendo el ejercicio rápido, porque aquí lo estamos detallando, pero en el examen no haríamos esto, evidentemente. No detallaríamos minuciosamente todos los procesos, simplemente aceleraríamos el paso, daríamos resultados y listo. Bien, en el apartado C nos dice que la rentabilidad financiera de la empresa del sector es del 8%. Como ya hemos dicho antes, la nuestra tiene que ser mayor, ¿vale? Y ya lo sabemos, es mayor, es del 10%. Es decir, estamos en lo correcto. Sabiendo que la empresa mantiene el mismo grado de apalancamiento activo entre patrimonio neto y la misma rotación del activo, ventas entre activo, que la empresa del sector, explica el motivo que ocasiona la mayor rentabilidad que tiene nuestra empresa, la empresa Calisto, sobre el sector. Y el tipo impositivo es igual para todas las empresas, ¿vale? Ceteris paribus para todas. Bien, sabemos que la rentabilidad financiera del sector es del 8 y que la de nuestra empresa es del 10. Aquí sí, aquí es donde tenemos que mencionar a este señor que se llamaba Frank Donaldson Brown y que era ingeniero eléctrico, que fue director financiero de la empresa DuPont Corporation, ejecutivo en el año 1912, y su gran aportación fue darse cuenta de que la rentabilidad financiera dependía del margen neto, del apalancamiento y de la rotación. Recordemos que el apalancamiento es la capacidad de inversión que tiene una empresa con respecto a su patrimonio neto. Si el patrimonio neto es pequeño y la capacidad de inversión es grande, es porque tiene mucha deuda o le han prestado mucho dinero. Y en vez de, yo qué sé, me lo invento, con un patrimonio neto de 100, accede a un patrimonio neto de 1000, por ejemplo, podríamos decir que su apalancamiento es de 1 a 10. Es decir, por cada euro que la empresa pone, hay 10 euros ajenos que también son puestos para esa inversión. O, digamos, hay 9, para ser correctos, hay 9 que son puestos a disposición de la empresa para llevar a cabo esa inversión. Esto nos ayuda, es bueno, es positivo. ¿Por qué? Porque de esas inversiones, o podemos acceder a inversiones mayores de lo que podríamos acceder solo con nuestro capital. Pero también es una espada de Damocles, porque si la inversión sale mal,
todo el efecto negativo también se multiplica por 10. Y esta es la cuestión, ¿no? Esto sería el apalancamiento y la rotación del activo, es decir, cuánto hemos vendido y cómo se relaciona lo que hemos vendido, el tamaño, la magnitud de lo que hemos vendido con el activo que tiene la empresa. ¿Qué capacidad tiene el activo de generar ventas? Y el margen neto, evidentemente, de las ventas es, oye, ¿y qué dinero nos queda después de impuestos, intereses y demás costes? ¿Qué cantidad nos queda y cómo se relaciona con lo que hemos vendido? Esto es lo que aporta este señor. Y dice que, como ya he dicho, que el margen neto es el beneficio neto que se obtiene de las ventas sustraído todos los costes. Y digo todos los costes. Y el apalancamiento, digamos que es la capacidad de inversión que tiene el patrimonio neto de la empresa de asumir, bueno, valga la redundancia, inversiones, ¿no? Y luego el porcentaje que suponía las ventas de la empresa sobre su activo, ¿vale? O supone más que suponía, ¿no? Y esta sería la aportación de este señor. Y ahora vamos a ver cómo encajamos todo esto que hemos dicho aquí, esta gran fórmula, con lo que nos explican aquí y con lo que nos pide en el C. Bien, pues partamos de la ecuación fundamental de rentabilidad financiera, que es beneficio neto entre patrimonio neto. Si lo multiplicamos por 1, mantenemos la igualdad. Cualquier cosa que se multiplique por 1 no se modifica. Igual si lo multiplicamos otra vez por 1. ¿Por qué hago esto? Porque este señor lo que hace es relacionar el activo de la empresa con esta rentabilidad. Y activo entre activo es 1. Por lo tanto, mantenemos la igualdad. Y ahora, ¿cómo relacionamos también las ventas? Pues de la misma manera. Ventas entre ventas es 1. Y por lo tanto no modificamos nada. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al margen neto por apalancamiento y por rotación de activo? Bien, pues de esta manera. Esto es, yo que sé, una táctica mnemotécnica que es mover todos los denominadores hacia la derecha, teniendo en cuenta que ventas se movería así acá, hacia la izquierda, y ya tendríamos nuestras fórmulas o elementos que nos dirían cada parte, ¿no? Cada margen neto, apalancamiento, rotación de activo, ¿vale? Es decir, esto. Lo único que he hecho es girar todo, como he dicho, y nos damos cuenta que el beneficio neto entre las ventas es nuestro margen, el activo entre el patrimonio neto es el nivel de apalancamiento, o por lo menos uno de los factores de apalancamiento. Ya veremos otro que es análogo a este, y luego ventas entre activo, que me dice la rotación del activo con respecto a las ventas. Ya lo tenemos. También podríamos decir lo siguiente: esto es lo mismo que decir esto. Beneficio neto por activo por ventas entre patrimonio neto por activo por ventas, y ya sabemos que el orden de los factores no altera el producto y por lo tanto lo podemos cambiar a nuestro gusto. Y si lo cambiamos así, lo seguimos manteniendo la misma idea, es decir, desplazar todo a la derecha, dividirlo otra vez, tendríamos ya nuestro margen neto, nuestro apalancamiento y nuestra rotación. Bien, pues nos quedamos con nuestra fórmula y en este caso ponemos los datos ya conocidos para nuestro caso particular, y son estos de aquí: 32 entre 180, 1200 entre 120 y 180 entre 1200. Analicemos por fases, es decir, el margen neto de esta empresa es de 17,7 periodos y el apalancamiento es de 3,75 por cada euro propio. Tiene 2,75 más para invertir. Esto es lo que nos dice el apalancamiento. Y por último, la rotación de venta de 0,15. Si multiplicamos todo esto y por, digamos, la explicación matemática que hemos expresado anteriormente, nos tiene que dar 0,1, que es lo mismo que decir que una rentabilidad financiera del 10%. Pero lo que nos preocupa en este caso, o los que nos atañe responder, es por qué evidentemente es mayor nuestra empresa, es decir, 0,10, porque es mayor al sector, que es 0,8. Pues evidentemente, si nos dicen que el apalancamiento es igual y que la rotación del activo también es igual, la respuesta es fácil. Podríamos decir de manera sencilla que el margen de neto, el margen neto de esta empresa es mayor que el del sector. Es lo que podríamos decir. Podríamos decir que la relación entre los ingresos y los costes de esta empresa, de todos los costes,
es mejor que la del sector. Esta sería la respuesta. Podríamos incluso partir de ahí y, yo qué sé, despejar a X. Y nos da 0,1422. O lo que es lo mismo, el margen del sector es de un 14,22%. Sin embargo, como ya hemos visto antes, el margen de la empresa es de un 17,78 aproximadamente. Recordemos que es 17,7 periodos. ¿Qué nos está diciendo esto realmente? Pues nos está diciendo lo siguiente: por cada 100 euros de ventas del sector, ¿vale? Perdón, el sector consigue 14,22 unidades monetarias y sin embargo la empresa consigue 17,78, porque se demuestra que tiene una relación ingreso-costes más eficiente, tiene menores costes en proporción que el sector. Y esta sería la razón de dicha diferencia. La razón fundamental vendría explicada por el margen del sector versus margen de la empresa. Bien, y llegamos al final y nos preguntan, oye, bien, dada, yo qué sé, dada la rentabilidad económica y dada la rentabilidad financiera de la empresa, esta quiere adquirir una nueva máquina, ¿cómo va a financiar esto? ¿Lo va a hacer con fondos ajenos o con fondos propios? Esa es la pregunta fundamental. Y además, ¿cómo debe hacerlo para que la rentabilidad del accionista no se vea afectada, sino más bien que crezca? Estamos hablando del ROE en este caso. Y lo importante es justificar la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir cosas nosotros, ceteris paribus. Porque algo se tiene que mantener para que lo que vamos a decir a continuación se cumpla. Porque si cambia alguna de las demás variables o cambian variables a la vez, dependerá de la magnitud de su cambio y la dirección del cambio. Entonces, nuestra respuesta, bueno, pues se quedaría a medias, tendría una buena intención, pero no sería demasiado realista. Bien, para hacer esto, lo primero que tenemos que tener en claro es cómo se relaciona la rentabilidad financiera, RF con RE. En este caso, rentabilidad financiera viene definida como rentabilidad económica más rentabilidad económica menos los costes de financiación por este factor de apalancamiento. E es un factor de apalancamiento, ¿vale? Y lo más interesante de esta fórmula, más allá de todo lo demás, es cómo se relacionan estas dos cosas. Porque si nos damos cuenta que el resultado neto es positivo, imaginemos que la rentabilidad económica es mayor a los costes de financiación, este multiplicador va a hacer o va a trasladar ese efecto positivo a la rentabilidad financiera. En caso contrario, y como ya hemos mencionado anteriormente, este factor de apalancamiento o este multiplicador o ratio de endeudamiento, como se llama, también proyecta de forma amplificada los efectos negativos. Es decir, si la rentabilidad económica es menor que los costes de financiación que asumimos, imaginemos que es, yo que sé, me lo invento, un 10% y esto es un 15. 10 menos 15 menos 5%, menos 5% por 3, menos 15%. Por lo tanto, estamos hablando que lo que hayamos conseguido con la rentabilidad financiera económica inicialmente se verá muy afectado, en 3 veces afectado por este valor neto. Por lo tanto, esto es importante. La forma simple de contestar es: oye, pues lo financiará con recursos ajenos siempre y cuando la rentabilidad económica esté por encima de los costes de financiación. Esta sería la respuesta simple. Bien, pero me gustaría ampliar esto. Como dijimos, y representa el coste financiero de la deuda, es decir, el tipo de interés. Porque claro, vamos a asumir un tipo de interés por la adquisición de esa nueva maquinaria. Si lo hiciésemos con capital ajeno, si lo hiciésemos con capital propio, evidentemente no. Aunque, si me pongo fino, sí que asumimos un coste, pero se llama el coste de oportunidad, porque el dinero que nosotros tenemos en nuestra caja, es decir, o en nuestro patrimonio, lo estamos utilizando para comprar una máquina cuando podría estar siendo invertido en otra cuestión que nos esté dando rentabilidad. Por lo tanto, una decisión como esta siempre tiene un coste. Asumimos un coste de oportunidad o un coste financiero. Depende del capital que utilicemos. A este coste financiero de la deuda le llamaremos coste medio de financiación ajena. ¿Vale? ¿Por qué el coste medio de financiación ajena? Porque evidentemente en la realidad tú en tu empresa tienes varios préstamos
a tipos de intereses distintos y por lo tanto lo que tenemos que tener claro es la media de esos costes, de esos intereses, ¿no? Esta sería, digamos, la forma más lógica de tener en cuenta el análisis, teniendo en cuenta el coste medio de financiación ajena. Ya veremos cómo calculamos esto de los datos que tenemos. Y la E, que representa el ratio de endeudamiento, el factor de apalancamiento, que en este caso, a diferencia del apalancamiento del que hemos venido hablando, solo relaciona el pasivo con el patrimonio neto, pero al fin y al cabo nos dice lo mismo. Si yo tengo, yo que sé, un pasivo de 1000 y tengo un patrimonio neto de 100, significa que por cada euro que es de la empresa, tenemos 10 de personas externas a la empresa y por lo tanto puedo acceder a inversiones mucho mayores de lo que accedería solo con mi capital. Este es el factor, por eso le llamamos también factor de apalancamiento o ratio de endeudamiento, que es como lo llaman en otros manuales. Y por último, el nivel de impuesto, el porcentaje de impuesto. ¿Por qué es importante el porcentaje de impuesto aquí? Porque evidentemente toda esta, digamos, este cálculo nos dará una rentabilidad del tipo X o Y, pero el tipo de interés o la tasa impositiva va a ser que sea menor o mayor dependiendo de lo grande que sea. Y esto está claro, imaginemos que ganamos por cada, yo que sé, por cada 100 euros, ganamos 10, como hemos visto antes, pero nos cobran un euro nos cobra la Hacienda Pública, nos cobra un euro, por lo tanto, realmente nos llega 9. De forma neta nos llega 9, no nos llegan 10. Entonces hay que tener en cuenta, es importante tener en cuenta en esta fórmula este tipo impositivo. Si nos cobrasen 2, pues nos llegarían 8. Cuanto más alto, menos rentabilidad financiera. Y ya veremos por qué quiero también incluirlo aquí en este análisis. Bien, a lo que vamos. Tenemos ciertos datos aquí y los que no lo tenemos, pues nada, lo calcularemos con nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Nada complicado. En este caso tenemos la rentabilidad económica, que es un 5%, que hemos calculado. No tenemos los costes medios de financiación ajena, el tipo de interés medio. Sí que tenemos el pasivo medio, que lo calculamos antes o que lo podemos calcular, que nos da 880 entre 320, que es el patrimonio neto medio, por 1 menos T. Tampoco tenemos, o no nos dicen, el nivel impositivo, porcentualmente hablando, ¿no? Esto lo podemos calcular fácilmente porque el coste medio de financiación ajena son los gastos financieros que tenemos entre el total pasivo, es decir, lo que nos prestan y lo que tenemos que pagar por lo que nos prestan. En este caso, en nuestro caso particular, tenemos que un gasto financiero de 20 euros y un total pasivo medio, recordemos que medio, de 880. Esto nos da un 2,27% aproximadamente. Hacemos lo mismo para los impuestos. Los impuestos sobre beneficios, es decir, lo que vamos a pagar a Hacienda, entre los beneficios antes de impuestos. Cuando aquí hemos llegado, le hemos quitado al resultado de explotación el resultado financiero, hemos llegado a esta parte, al beneficio antes de impuesto, nos cobran un impuesto y ese sería el porcentaje, digamos, que nos han cobrado. Y en este caso, sabemos que pagamos Hacienda 8 euros y que el beneficio antes de impuesto es de 40, por lo tanto nos habrán cobrado un 20% de impuestos. Si hacemos todo esto, si lo ponemos en nuestra fórmula, evidentemente nos tiene que dar un 0,10, que es la rentabilidad financiera que hemos calculado de ya varias formas posibles en este vídeo. Bueno, ahora bien, ¿dónde está el juego, la trampa o dónde estaría, digamos, el estilo discursivo que tendríamos que utilizar o cómo tendríamos que hacerlo para que sonase bien lo más correctamente posible y digamos que se adecue más o menos a la realidad? Pues aquí tenemos que asumir que ceteris paribus se mantienen todas las demás variables fijas. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento se mantiene fijo, que es exógeno, y el tipo impositivo también, que es el mismo, tanto para la empresa como para todas, como hemos dicho antes.
Ya si tenemos en cuenta un aumento de, digamos, este ratio de endeudamiento, si nada cambia, solamente con que aumente el ratio de endeudamiento y aunque no aumente la rentabilidad económica ni tampoco aumente, digamos, el coste de financiación, ya estaríamos creciendo desde el punto de vista de la rentabilidad financiera. O pasaría lo mismo, como ya he dicho antes, si disminuyesen, digamos, la tasa impositiva o los impuestos que se le aplica a esta empresa. Imaginemos, yo que sé, lo que he dicho antes, si se generan una rentabilidad de 10 euros, pero nos quitan 2 euros, nuestra rentabilidad no es de 10, sino de 8. ¿Qué pasaría si en vez de 2 euros nos cobrasen solamente uno? Pues evidentemente nuestra rentabilidad neta o financiera sería de 9 y no de 8, como he dicho antes. Y es por eso que tenemos que asumir que estos elementos de aquí se mantienen constantes para poder tomar una decisión en cuanto a cómo se va a financiar esta maquinaria. Bien, lo dicho, si la rentabilidad económica es mayor al coste medio de financiación ajena, pues evidentemente utilizaremos financiación ajena para la empresa. O sea, para aumentar la maquinaria o para comprar la máquina nueva. Esto generaría evidentemente un aumento de la rentabilidad financiera de los socios, del ROE. ¿Qué pasaría en caso contrario? Si la rentabilidad económica que me produjese o que espero del año siguiente y además la adquisición de la nueva máquina hace que esta rentabilidad económica sea menor que el coste medio de financiación ajena, o lo que es lo mismo, al adquirir esta máquina aumenta el coste medio de financiación ajena, pues evidentemente esto hará, si lo hago con financiación ajena, hará que mi rentabilidad financiera disminuye. Por lo tanto, si se da este caso, lo que tengo que hacer es financiación propia, asumir, en vez de un coste de financiación, asumir un coste de oportunidad. ¿Vale? Esta sería, digamos, el análisis. Financiación ajena siempre y cuando se siga dando esto. Pero si no se da esto, financiación propia. Porque si yo, a pesar de que se dé esto, sigo utilizando financiación ajena, mis costes medios de financiación ajena aumentarán y por lo tanto la rentabilidad financiera se verá afectada y caerá. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta de verdad? Pues lo leo. La entidad financiaría con fondos ajenos siempre y cuando el coste financiero por la adquisición de esa máquina no aumente el coste medio de financiación ajena o, aunque aumente, lo mantenga por debajo de la rentabilidad económica. Esta sería la respuesta correcta para este apartado, por todo lo que hemos dicho antes, por todo lo que hemos justificado anteriormente. Bueno, mi gente, nada, y hasta aquí. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido lo que digo siempre. Si te gusta, dame un pulgar para arriba, porque así se vea más este vídeo. Si además te gusta mucho, suscríbete. Y además, si encuentras algo con lo que no estás de acuerdo y lo podamos discutir para que aprendas tú y para que aprenda yo, en los comentarios siempre estaré abierto a todo lo que me digáis. Venga, un beso, un abrazo fuerte. Nos vemos en el ejercicio número 4, que tiene tela. Hablaremos del valor actual neto, de los retornos también, y de, bueno, en fin, amortizaciones y demás. No quiero haceros spoiler. Nos vemos en el 4. Venga, un abrazo fuerte.